queremos es, como que tenemos una gran tolerancia a lo inaceptable. Y entonces nuestro cerebro registra cosas negativas, porque uno ya no está a la guardia de decir esto no. Sí, Claro, es que esa es justamente la cuestión, que aparte de que nos ponen cosas muy simpáticas y todo, tienen su sentido subliminal, como cuando decían de los discos, es que tienen algo oculto. Pues esto tiene mucho de oculto, mucho mensaje que a lo mejor Mucho precisamente mensaje, quédense así, miren qué bien se la pasan, qué divertidos. ¿Para qué quieren vivir de otra manera? Fíjese, eso que estás diciendo es fundamental. En lo predecible, lo predecible da seguridad. Entonces, poder anticipar la reacción, que es todo lo contrario del verdadero humor. Escribir sobre humor implica justamente basarse en lo impredecible. Hacerlo totalmente rutinario hace que las personas es como un arrullo, digamos, como que estén ya en una inercia, en un carrusel, que implica que es como de no pensar, no pensar. donde los niños, por ejemplo, podrían ya en 2 minutos saber cuál es la siguiente frase del Chapulín Colorado o la del Chavo. Sí, Claro. ¿No? pero lo increíble... Y además repetirla durante toda tu vida. Lo increíble que este señor Azcárraga haya visto una mina de oro en este señor. Tan es así que le puso el como de Shakespeare. Tú eres un Shakespeare, pero chiquito, porque haya dicho, esa es mi mina de oro. Tuvo un ojo increíble para Como lo había tenerlo. hecho también con los programas que mencionaba Miranda, de Héctor Suárez y de Sí. todo. Sin embargo, por ahí no sé si han visto una entrevista que se le hace a Héctor Suárez donde justamente se sale del asunto y todo porque no se le permitía crear más de lo que la televisora le imponía, o sea, sus ideas reales de lo que es la comedia, porque ahí podría yo decir que él tenía muchísimo más carácter actoral que Héctor Suárez, Chespirito. Sí, claro. Y sin embargo, todo lo que escribió y lo que quería hacer no se le permitía y se tuvo que ir, ¿no? Ni se le permitía hacer una crítica social, ni mucho menos, y pues se fue. Cosa que no sucedió con Chespirito, porque además este señor era totalmente panista, reaccionario, etcétera, y muy, muy conservador, ¿no? Entonces, Pues bueno. justamente estamos diciendo que se quedó solamente en el nivel más primitivo y no introdujo visiones éticas, morales, humanistas, creativas, educativas. No había resolución de conflictos, no había nada. Era nada más poner lo jodido y mantenerlo tal cual. Y dejó nada más el entretenimiento que daba alto rating y cumplía con las leyes del mercado para seguir viviendo. Qué pena, ¿no? Sí, claro. Y de lo que tendría que arrepentirse Televisa es que nunca aprovechó al tener el éxito con este tipo de entretenimiento para generar otro proyecto, para construir una base civilizatoria de la sociedad. Por lo que lo dejó como un negocio rentable porque captaba muchos auditorios y pudo seguir teniendo éxito y al mismo tiempo introducir una visión filosófica y cultural. Pero Televisa se encajonó allí. En todo el periodo que transmitió Chespirito, paralelamente se daba toda la decadencia del sistema educativo nacional. Se fueron generando las bases de la inseguridad, el desmoronamiento ético-moral de nuestra sociedad. Se daba un deterioro ecológico que avanzaba en el país de manera acelerada hasta la catástrofe en la cual nos encontramos ahora. Se aceleró una desnutrición que llevó a los niños de Oaxaca, Chiapas y Guerrero a que no estuvieran sanos, no tuvieran lo más mínimo para conservar una salud. En las universidades se empezaba a declarar que no había cupo para todos los estudiantes. Empieza una crisis del sistema de salud pública al grado que después de muchas décadas somos el país con mayor obesidad y diabetes. Eso es lo lamentable. Fíjense, increíble que en el Seguro Social, no sé quién me contó o dónde lo leí, que no habían sábanas, que no habían camas, que no había ni lo más elemental en la época de estos presidentes para atender a todas las necesidades de salud que deberían de haber atendido.
Así es de que... Podríamos decir, por ejemplo, el otro día mencionaba Miranda que algunas cosas, no me acuerdo ahorita precisamente de qué, pero con las cápsulas que se hicieron de Cantinflas, por ejemplo. Cantinflas hacía reír, era muy simpático, aunque era un personaje que tenía sus otras cosas, como ya lo platicamos una vez, pero en las cápsulas de Cantinflas se le enseñaba a los niños un mínimo de historia, por ejemplo. Uh-huh. Sin embargo, en El Chavo, lo único que era el mismo capítulo repetido una y otra vez donde sucedía exactamente lo mismo, ¿no? Nada cambiaba. Sí, claro, el proyecto de Cantinflas Show, que fue un proyecto bonito, que buscaba reproducir algunos episodios de la historia contados por Cantinflas e iluminados, y era coleccionable, estaba muy lindo. Y estaba bien hecho, estaba escrito por una mujer que se llama Pilar Obón. Pilar Obón tenía un estilo aunque no es muy conocida, ha hecho dos grandes aportaciones a la cultura mexicana. Una de ellas es haber creado el Cantinflas Show, entre otras cosas. Y luego, muchos años después, ella fue la responsable de introducir en México todo el tipo de narrativa que creó una revista de Editorial Televisa, que era la famosísima revista Eres, que es una revista que le tocó a mi generación y que ven cómo escribimos ahora, o cómo escriben los jóvenes ahora, que quitan la Q, E y ponen K, y todo esto que es una deformación del español. Bueno, eso empezó con Editorial Televisa y empezó con la revista Eres, hablando un lenguaje de chavos, y buscaba reproducir cómo hablábamos. Entonces, por ejemplo, en ninguna revista de 1990 salía la palabra que y se usaba que con 3 es, por ejemplo. O se hablaba y se decía la pura onda o así. Eso no se usaba. Pilar Obón fue la que creó ese estilo y fue reconocidísima por ello. Y ya después, se creó la revista Somos, ahora también hay Eres Niños, y Editorial Televisa ha tenido muchísimo éxito. Ahora lo que hace es tomar revistas exitosas de Estados Unidos como Women's Health o Men's Health o lo que sea, y traducirlas. Y hacer sus refritos. Hacer sus refritos. Pero bueno, digamos que inicialmente Cantinflas Show tenía una cierta... sí, no se puede negar que ha habido buenos shows. El problema es que los van haciendo feos después, o los desvirtúan y los vuelven nada, ¿no? No creo que el Cantinflas Show se haya distribuido a tantos lugares de Latinoamérica como se distribuyó. No, se vendían los puestos de revistas. Era fortuito que la gente lo tuviera. O que lo vieras como una capsulita en televisión allá cada 20 años, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué puede significar? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Volver a repetir el modelo Chespirito en los medios públicos? ¿O cuál debe ser nuestra misión como representantes de una sociedad que está en una fase de convulsión tremendamente demostrada? Es decir, ¿cuál debe ser el perfil de los medios de comunicación como la televisión en el momento en el que se encuentra México? Esa es una pregunta interesantísima, porque... La del millón, diría. Claro, porque una cosa es que critiquemos y desmenucemos cómo está el sistema de televisión, que es, por supuesto, una reflexión muy valiosa, pero luego el tema es, bueno, ¿y qué proponemos? Bueno, a mí siempre me ha parecido que las leyes y los proyectos de leyes deberían de revisarse, y empezar por revisar los medios de comunicación y regular, porque ya tienen toda, ¿cómo les diré? No hay coto, no hay ninguna censura, no hay nada, son como dueños del Bueno, del no hay país. censura para ellos, porque censura la hay y muy No fuerte. para ellos, por eso digo, ¿cómo se puede hacer? Pues deberíamos empezar con crear unos reglamentos para la radio, cine y televisión, con un espíritu ético y con una idea de
mejorar el clima social que estamos viviendo, porque ya es un desastre. Bueno, yo creo que eso no se podría lograr a menos que se cambiara absolutamente todo el sistema, justamente. Lo que sí, a mí se me figura que lo que sí se puede hacer y sería una propuesta, es que empezáramos en nuestras casas, que es lo más, como que la célula más chiquitita de todo esto. En primera, por enseñar a nuestros hijos a que se fijen en lo que están viendo y a que lo analicen. En segunda, pues por apagar la televisión y tener otro tipo de entretenimiento. No llegar y decir, ay, estoy muy cansada, siéntate, mijito, a ver la tele y yo mientras yo descanso, ¿no? Esa sería mi propuesta, que dejáramos un poco la televisión, que diéramos a nuestros hijos otro tipo de entretenimiento, que nosotros mismos buscáramos otro tipo de entretenimiento, no necesariamente que dejemos la televisión si es lo que más nos gusta, sino lo que vemos en televisión. Y bueno, aparte de que bajarían los ratings de este tipo de empresas, pues también nosotros aprenderíamos mucho más a crear conciencia. A crear conciencia. Pero eso es lo que se tiene que hacer, o sea, en realidad, ¿qué más? Yo tengo una como reflexión o propuesta. Así como nos alimentamos con 5 grupos de alimentos, que comemos proteína, carbohidratos, leguminosas, frutas y verduras, y si nos falta uno de esos, no estamos sanos, por más que sea buena la proteína, si solo comemos proteína o de un solo tipo, eventualmente nos va a dar algún tipo de descompensación. También debería de haber 5 grupos de alimentos mediáticos o espirituales. Entonces, cuando tú llegas y ves solamente la televisión, es como si solo estuvieras comiendo literalmente de la misma sopa. No, Eventualmente, y te empachas. Sí, o te empachas enfermas. y te desnutres. Entonces, ¿qué podemos hacer? No estamos diciendo que se erradique la televisión, sino que se complemente. Entonces, si ven la televisión, también vean tele, también escuchen radio, también vean internet, también vean películas, o si van a ver un noticiero, vean 5 versiones diferentes del noticiero. Eso sería muy bueno. Entonces, es el equivalente a tener 5 grupos de alimentos o los que sean, pero no solo una opción, no la única opción, por un lado. Por otro lado, tengo 2 aportaciones más. Una, ponerle mute a los comerciales. Oh, sí, eso ya. Los comerciales tienen 3 partes. La visual, que es la que vemos con nuestros ojos. La auditiva, que es la que nos llega por el sentido del oído y el cual no podemos cerrar el oído, sino que está ahí y casi siempre en todas las casas está como de fondo. Está en el fondo. Y por otro lado están todos los mensajes subliminales o implícitos que están allí y que se meten en nuestra mente. Si tú le pones mute o enmudeces un comercial, le estás quitando todo el poder. Estás realmente teniendo el control. Es la primera manera en la cual tú tienes el control. Porque en la televisión primero es el anuncio y luego todo lo demás. Entonces estás tú garantizando que es como que tú estás eligiendo qué ves o qué escuchas. Y por otro lado, así como cuando uno está enfermo y le hacen un diagnóstico, se sugiere que haya una segunda opinión, ¿no? Si te dicen, oiga, le tenemos que quitar el hígado, el riñón, los pulmones y el corazón, por supuesto que uno iría con otro médico a ver si hay una opción un poco menos agresiva, tener una segunda opinión de otra fuente. Entonces, por ejemplo, ya estamos escuchando de este lugar que se llama, o de este sitio que se llama Desinformémonos. ¿Qué pasaría si contrastamos lo que vemos en las noticias con otro sitio? Habría como un contraste y enseñarle a los hijos a hacer ese ejercicio que es muy rápido, muy breve, decir, lo dice en un lado, cuál es la versión del otro, hay veces que se requiere una tercera versión y así es como nos vamos formando una opinión. De hecho, por ejemplo, y voy a volver con lo que acaba de suceder, sería muy, muy simple, digamos, por ejemplo, el espectáculo que se le hizo a Chespirito. Chespirito se murió el viernes en la noche, en Cancún, ¿sí? Para el domingo a las 11 de la mañana, ¿cuántas horas pasaron? 24, 48, etcétera. Y yo me preguntaba, y lo puse 1000 veces en las redes sociales, no a manera de ser repetitivo, sino para que uno empezara a pensar, ¿cómo es posible que si el señor se muere el viernes, aparezcan a las 11 de la mañana